Este periodo artístico tiene sus orígenes en Francia y va a ir configurando una corriente que en realidad surge al periodo previo de la Revolución Francesa, de la mano de una serie de transformaciones que en realidad son heredadas del periodo barroco. Este gusto con sensibilidad neoclásica va a surgir en este contexto y se va a convertir en hegemónica en el lenguaje estético oficial de la Revolución Francesa. Pero la pregunta que surge es: ¿de qué contexto estamos hablando? Hablamos de un campo artístico que está en un proceso de construcción y son herederas del absolutismo monárquico de una serie de instituciones artísticas que se fueron construyendo a partir del interés de la monarquía absolutista para generar una política del arte. El Estado absolutista está completamente interesado en producir un lenguaje estético que construye simbólicamente el poder. Entonces, a partir de ahí desarrolla unas políticas como la creación de la Academia Real de Bellas Artes en el año 1648, que se va a convertir en un espacio de formación, de gestación de un gusto oficial y de un espacio de promoción artística que va a centralizar los encargos reales. De la mano de esta academia van a ir surgiendo los salones, que son encuentros periódicos donde se exhibe el arte contemporáneo a un público que a partir de 1737 va a tener una regularidad y va a ser un público abierto. De la mano de estos salones no solo se conforma este público, justamente esta construcción que tiene que ver con una figura abstracta del público. Bien, de la mano de estos salones va a surgir un relato particular, producción discursiva, que va a ser fundamental en la gestación de la esfera de autonomía de las artes y es la crítica del arte. El contexto de surgimiento de esta estética neoclásica va a ser entonces el final de la monarquía previo del gobierno revolucionario. Algunos autores llaman a este periodo artístico como rococó. Se puede decir que el neoclasicismo es una reacción en búsqueda de orden generado por el exceso de ornamentación del rococó. Hay que tener en cuenta que tenemos funcionando instituciones del arte que provienen del periodo barroco, que van a ser la academia y los salones, como se dijo anteriormente. La Revolución Francesa va a tomar un rol muy activo respecto a la política cultural. En 1793 va a crear el Museo del Louvre y va a abrir la colección real para el público en general. Por otro lado, va a proceder a lo que se llama una republicanización de la administración. Si todo este aparato estatal vinculado a la producción artística, que la controlaba y al mismo tiempo la fomentaba, que era heredero del Estado absolutista, va a estar en manos de la revolución. Se va a republicanizar sus procedimientos, va a pasarlo por el sedazo de la nueva ideología revolucionaria, que es una ideología basada en el pensamiento ilustrado. Pensamiento que tiene que ver en principio en la exaltación de los valores de la razón, la ilustración como un movimiento espiritual, un conjunto de teorías y prácticas intelectuales que tienen que ver con valorizar la razón, con exaltar el pensamiento racional y definir el dominio de la naturaleza por parte del hombre en tanto ser racional. La ilustración va a abarcar una serie de pensamientos que implica una profunda transformación que es comparable a la de la conmoción intelectual y espiritual que genera el proceso de la reforma. Es un movimiento muy importante de pensamiento, pero que tiene enormes consecuencias en la práctica. De hecho, es el fundamento de las grandes revoluciones del siglo XVIII. Se lo considera también antecedente de los movimientos revolucionarios del siglo XIX. La ilustración va a postular como principal blanco de la crítica a la tradición. Postula que la tradición genera una atadura al proceso de emancipación y progreso del ser humano. Va a plantear críticas a la tradición, valorizando la libertad religiosa, la capacidad de juicio racional, permitiendo la libertad de la crítica permanente y reivindicando en definitiva la libertad del ser humano. Va a ser un sistema de pensamiento que se va a asociar a la burguesía ascendente y dominante del siglo XVIII y tiene como centros de difusión los grandes centros urbanos, las universidades y las academias. En las artes, la ilustración va a proponer una profunda transformación, va a plantear una función moralizante para las artes. En esta función tiene que ver con una emancipación, con un cambio de función de la producción artística que no va a estar en el pensamiento ilustrado ligada ni a la religión ni a la monarquía, sino que va a empezar a tener un rol fundamental en la formación de ciudadanos. Va a ser un elemento educativo. Diderot, que es un crítico de arte, va a pedir una función moralizante para las artes. En la formación de los artistas se va a incorporar no solo la práctica manual, sino una sólida formación que tiene que ver con el plano teórico, con el conocimiento de la historia y con el conocimiento teórico de la práctica artística. Se comienza a asociar a la idea del arte en una función educativa. La Revolución Francesa, que derroca la monarquía y establece el sistema republicano, va a impulsar una serie de acciones que tienen que ver con
con el desarrollo de los valores de la Ilustración y la solicitud que le hace a las artes del cambio de función moralizantes, desplegándolo a partir de ciertas políticas estatales, y de una de las más importantes es la creación del Museo del Louvre, en tanto espacio del cual se puede apreciar el arte antiguo pertenecientes a las colecciones reales que pertenecía a ese ámbito selecto de la nobleza. Va a ser posible apreciarlo por un público que son los ciudadanos, que acceden como un medio de educación y transmisión de valores que van a construir una instancia de formación, educación y moralización. El público no solo accede a obras de la antigüedad, sino que también va a poder acceder a ese arte que se está produciendo contemporáneamente. Los salones que a final de la monarquía están ofreciendo al público ese arte producido en ese momento, los salones eran espacios donde se presentaba una gran cantidad de obras, se presentaban los cuadros más pequeños abajo y los más grandes arriba. Existía un registro donde uno podía conocer los nombres y la ubicación de las obras que estaban expuestas. Este salón plantea un problema importante porque va a aparecer este público ciudadano educado, entidad abstracta, sujeto libre, que se acerca a conocer esta producción contemporánea, y esto plantea una serie de problemas y transformaciones en el arte. Surge de la mano de este salón ese discurso, elemento discursivo fundamental, que va a construir uno de los elementos importantes de la construcción del campo artístico, que es la crítica, y van a ser a partir de los comentarios periodísticos que se van a desarrollar en las instancias de cada uno de los salones. Al presentarse el salón van a hacerse notas, artículos sobre dicho salón, y lentamente se van a ir configurando como un discurso específico. La crítica va a nacer como un discurso específico centrado en cuestiones artísticas y que va a poner en agenda plantear discusiones acerca del gusto, que van a tener una gran difusión y un enorme peso. Van a ser en el marco de los salones franceses de mediados del siglo XVIII, donde se va a discutir la cuestión acerca de la permanencia de un gusto monárquico y vinculado al arte del barroco tardío, o la emergencia de nuevos valores artísticos que se van a asociar al neoclasicismo. Esto va de la mano de dos elementos importantes, como se dijo, los salones y la crítica como un discurso continuo desarrollándose de modo paralelo. A continuación se van a dar una breve definición de lo que es un salón. Primera exposición de arte actual, periódica, abierta a todos, de libre acceso, en un marco plenamente secular, con el propósito de fomentar una respuesta fundamentalmente estética de arte de un número grande y heterogéneo de personas, es decir, el público. Pasaje entre el gusto monárquico barroco, la transformación enorme de la Revolución Francesa, el proceso de la Ilustración, que va construyendo una norma de pensamiento que va plasmándose plenamente y en cuanto a estética oficial a partir de la Revolución. Este siglo XVIII va a estar caracterizado por una serie de políticas e instituciones del arte que, si bien tienen un origen en el periodo barroco, van a tener una redefinición y una transformación por vía de la Ilustración a partir de la Revolución Francesa, y este es el contexto de surgimiento de la estética neoclásica. La pregunta que surge es: ¿de qué hablamos cuando decimos neoclasicismo? Decimos neoclasicismo porque esta estética que surge a mediados del siglo XVIII, que se va a consolidar a partir de la Revolución, es una estética de apropiación, recuperación de la antigüedad clásica. Se dan una serie de hechos en el plano del conocimiento de la ciencia, del plano discursivo, de la práctica artística, que van a tener que ver con esta recuperación de la antigüedad clásica. Por un lado, el descubrimiento de Pompeya y Herculano, dos ciudades que habían sido sepultadas bajo cenizas por la erupción de un volcán. Sin embargo, quedaron intactas y fueron descubiertas arqueológicamente en la primera década del siglo XVIII. Se las descubre y se las recupera. Permite una vía de acceso privilegiada a los modos de vida y producción artística que caracterizaba ese mundo antiguo. Paralelamente, hay una relectura de textos antiguos, se releen distintos autores griegos y romanos. Por otro lado, se establece lo que se llama el Grand Tour, una instancia que era un paso obligado de todo artista que pretendiera serlo e insertarse en ese campo. Tenía que ser un paso obligado por la ciudad de Roma, que esa era la ciudad que albergaba la mayor cantidad de ruinas arqueológicas. Conocerlo de primera mano, es decir, desde lo práctico. Paralelamente van a surgir la historia del arte en tanto ciencia como un objeto de estudio y método propio. Winkelmann, que era un historiador prusiano, va a aplicar por primera vez un análisis sistemático basado en el método histórico para el análisis del arte antiguo hasta los romanos. Plantea también la existencia de un modelo de desarrollo que va desde los orígenes hasta
la decadencia y va a erigir al arte clásico griego como el modelo absoluto de la belleza. Dice que fue esa instancia donde se alcanzó ese ideal de belleza que él postula como ideal absoluto. Esta historia del arte como ciencia cargada de estas valoraciones se va a convertir en un elemento fundamental en la gestación de esa teoría neoclásica del arte. Además, va a ser un vector, un camino para la formación de los artistas que va a pasar a ser prácticas y también teórica e histórica. En esta idea moralizante del arte como un vector de ciertos valores a la formación del ser humano planteado por la Ilustración, el neoclasicismo va a poner una estética que va a tener a Roma como modelo de la estética republicana. Este neoclasicismo, que se consolida como lenguaje oficial de la Revolución Francesa, va a buscar y encontrar en Roma una serie de referencias históricas y valorativas que tienen que ver, por un lado, con la virtud cívica, el patriotismo, la austeridad, el bien común, la exaltación de la razón y del orden. De este modo, Roma se va a convertir en un modelo cultural y va a ser una referencia obligada y continua de los artistas neoclásicos. Paralelamente, el neoclasicismo va a plantear una serie de aspectos formales que constituyen su estética, que van a considerarse fundamentales para que el arte pueda cumplir esos valores moralizantes. Primero, la claridad compositiva, que se va a expresar en obras que apuntan a la centralización. Es necesario que el arte ofrezca un mensaje, una serie de estímulos visuales que ante todo estén ordenados y sean claros. Después, la simplificación. Las obras neoclásicas utilizan la menor cantidad de elementos posibles y esto tiene que ver con una reacción a la estética barroca del final de este periodo, que también se conoce como rococó, asociado a una monarquía que para muchos era decadente y va a apelar a una estética que es lo contrario. Después, reducción de formas geométricas y el predominio de la línea sobre el color. Esto como un elemento que implica una exaltación de lo real, una pretensión de, si bien imitar la naturaleza, siempre sometida a un orden racional y en la búsqueda de formas que contienen ese devenir natural e impreciso. Por último, belleza armónica y búsqueda en las distintas disciplinas va a apelar a la disciplina. Estos rasgos formales, valores tamizados en la idea de que el arte debe educar, van a ser el eje estético del neoclasicismo. Si analizamos el juramento de los Horacios de 1784 del pintor David, podemos empezar diciendo que es un encargo real, ya que es completamente neoclásico y revolucionaria, y no es tanto el tema sino su modo de representación. Vemos el momento en que los Horacios, que son hermanos, deben enfrentarse a otros tres hermanos, los Horacios, en el marco de las luchas entre Roma y Alba en el siglo VII a.C., es decir, en el marco de esa antigüedad romana que era un tema importante del neoclasicismo. Estos hermanos están en el momento del juramento de fidelidad a la patria que deben defender. Es un momento muy dramático porque van a ir a enfrentarse a otros tres hermanos que están ligados a su propia familia porque sus hermanas están comprometidas con miembros de la familia Curacio. Entonces lo que se produce es la tensión entre la fidelidad a la patria o la fidelidad y la protección de los lazos familiares. Es importante destacar el modo de representación que apeló David en esta obra pre-revolucionaria. Vemos de plano la preeminencia de la línea. La luz, que es en principio diáfana, desarrolló de la composición que tiene una estructura a partir de formas geométricas. Los triángulos configuran una estructura que dota de un orden a la obra. Encontramos una composición que está centralizada en ese punto que condensa el conflicto de la obra. Es ese juramento que entra en juego, el amor a la patria o el amor a la familia. También la simplicidad de los elementos, solo están los necesarios para relatar la historia y en un ambiente que está someramente descrito. Independientemente de la idea de simplicidad, los autores neoclásicos fueron completamente conscientes de esta tradición clásica que buscaban, que conocían perfectamente y que tenían la enorme misión de tomar y producir algo en el presente. Hay una constante tensión en el arte del siglo XVIII porque este arte mira un pasado que se postula como la consecuencia máxima del arte, pero al mismo tiempo está sucediendo en tiempos contemporáneos. David, por un lado, articula un espacio que tiene que ver con una perspectiva centralizada, renacentista, y que por otro lado genera una imagen a partir de los espacios delimitados por los arcos y los personajes por debajo de esos arcos al estilo del friso romano. Hay dos maneras de representación del espacio en una misma obra, y esas son citas conscientes a la antigüedad y al renacimiento que se ponen en acto en esta obra
contemporánea que al mismo tiempo, si bien está mirando el pasado, es completamente revolucionaria en los modos de representación. Para entender a David también hay que entender su devenir no solamente de artista, sino su rol político. Este artista va a pasar por un periodo de formación en Roma y luego en París se va a articular con el movimiento revolucionario. Va a ser diputado y miembro del Comité de Instrucción Pública, va a tener un rol fundamental dentro de la revolución. Cuando hubo devenires políticos es encarcelado y luego se articula a partir de la llegada al poder de Napoleón. Este artista va a mostrar un compromiso ético, político e ideológico. Va a formar parte de los artistas que hacen imágenes no menos eficaces que las armas a la hora de defender las ideas. La pintura La muerte de Marat, desarrollada en pleno proceso revolucionario, es uno de los momentos más álgidos de la revolución en 1793 y lo que va a estar haciendo es formar parte del proceso de exaltación de los héroes de la revolución. Marat va a ser uno de los héroes que va a ser asesinado. David lo retrata haciendo uso de la estética neoclásica, alude o construye la imagen del asesinato de Marat de todo sentido de la tragedia. Lo que tenemos es la construcción de la imagen de la muerte que tiene que ver más con la eternidad e inmortalidad, aquella a la que llegan los héroes de la nación. Todo está construido en un lenguaje neoclásico, la economía de los elementos siendo representado lo básico y lo necesario. Esta obra estructurada a partir de líneas que organizan la percepción, que articulan un eje ortogonal y vertical que se cruzan en el cuerpo de Marat. También una preeminencia de la línea, una contención de las emociones también se puede percibir. Es una obra que apela a la razón y construye la imagen de este héroe revolucionario que claramente va a construir toda una política visual de la Revolución Francesa. Va a encarar reformas enormes en el campo simbólico y va a implementar modificaciones urbanas. Va a desarrollar toda una iconografía que tiene que ver con la creación y la ratificación de la producción visual de todo este orden social que se quería crear a partir de este tiempo revolucionario. Esta obra nos muestra un David trabajando en el imperio napoleónico. El artista va a ser encarcelado, como se dijo, y luego recupera su libertad en el gobierno de Napoleón, que va a implicar una necesidad fuerte de legitimación. Este imperio va a poner una política visual fuerte. Se dice que el cuadro es una epifanía de ese imperio, es una ratificación a partir del lenguaje visual del poder y de la solemnidad del poder de ese emperador que es Napoleón Bonaparte. Antonio Canova, artista italiano que va a ser contratado por Napoleón y va a realizar distintos encargos de retratos familiares, se representa a la hermana de Napoleón como una Venus. La escultura de Canova va a tener algunos de los rasgos salientes de la escultura neoclásica con recuperación arqueológica, inspiración extraída de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en Europa. Va a tener también una tendencia a la contención de las emociones, a la simplicidad en la composición, cierta frontalidad, una monocromía que es muy marcada. Canova va a apelar a composiciones que van a retomar algunos modelos que son los desnudos y su producción se va a caracterizar por esos principios neoclásicos en el plano de la escultura. La escultura está estructurada de forma geométrica, triángulo que contiene la imagen de Paulina con un eje ortogonal y vertical que se cruzan y generan un equilibrio en la composición. Otra de las obras de Canova es Eros y Psique de 1793, que muestra precisamente el momento en que Psique es besada por Eros y es rescatada de la muerte. Esto refiere a una historia mitológica. El tratamiento que da Canova, vemos también el funcionamiento de la estructuración de forma geométrica, dos triángulos que se articulan entre sí. Vemos representada la muerte en tanto representación en la eternidad, permanencia, asociación al pensamiento y estética neoclásica. Es una obra sintética que apela sobre una idea de belleza clásica y que a través de articulaciones entre formas geométricas no propone otra cosa que una mirada que exalta el orden. No vemos el drama de la muerte, sino la contención de las emociones. De este modo vemos los principios neoclásicos aplicados a la pintura, los vemos en funcionamiento también en la escultura. Para finalizar, concentrémonos en el estudio de la arquitectura neoclásica. El triunfo de la razón va a erigir como principios rectores teóricos que dicen que los valores a tener en cuenta son el orden, la claridad y la funcionalidad, sin renunciar por ello al ornamento. El acercamiento cuasi científico va
van a intentar apropiarse de todos los descubrimientos que se están haciendo, procurando replicar la antigüedad lo más fiel posible, acercamiento científico a ese pasado que está cada vez más al alcance de la mano. El hotel, ubicado en la Plaza de la Concordia, construido en el último tramo del periodo monárquico, representa estos valores. Tenemos la superficie de columnas con frontones que hay en los extremos. La arquitectura está plena en referencia a la antigüedad y esas referencias se realizan desde una composición que apelan a la simplicidad, al orden y a la simetría. La arquitectura neoclásica francesa no acude solo a la antigüedad grecorromana en pleno descubrimiento, sino que también va a remitirse a un pasado glorioso que es el de Luis XIV, donde se desarrolló una tendencia clasicista en el marco del barroco, pero un clasicismo de corte racional y valores similares a esta estética neoclásica. El edificio remite a la grandeza de Francia de Luis XIV, también remite a esta antigüedad que se construye como un modelo cultural en esta estética neoclásica. Se ubica en el espacio de la Plaza de la Concordia, como se dijo, antes era real y luego la Plaza de la Revolución. Varios símbolos reales fueron destruidos. La revolución va a impulsar una serie de reformas que van a implicar la construcción de un lenguaje urbanístico que va a expresar esa naciente nueva forma de gobierno. Hubo proyectos utópicos en esta experiencia arquitectónica del siglo XVIII. Louis Boulet va a ser uno de los representantes de lo llamado arquitecturas visionarias, caracterizado por la simplicidad, el orden, pero que van a apelar a la antigüedad de alguna manera, llevando sus formas a una abstracción máxima, siendo de la construcción de formas geométricas básicas el eje de la producción arquitectónica. Las formas de la antigüedad se van a analizar tanto, se van a desglosar de tal manera que van a construir un lenguaje arquitectónico con mucho valor, que se rigen por estos principios neoclásicos inspirados en la antigüedad y que va a construir lo que se llama una arquitectura visionaria, planteando nuevas renovaciones muy significativas. Sin embargo, muchos de estos proyectos terminan siendo utópicos, que no llegaron ni siquiera a intentar construirse. El neoclasicismo también va a ser el lenguaje adoptado por otra de las grandes revoluciones, como la fue la independencia de Estados Unidos en 1776. El territorio de las colonias inglesas en América va a sufrir un proceso de independencia y se va a separar de la corona británica, estableciendo un gobierno confederado bajo la forma republicana. Va a apelar al lenguaje neoclásico para construir ese poder, utilizando el lenguaje clásico como representación del poder republicano. La Casa Blanca en Washington se da con una estética racional que apela al orden, la simetría y la simplicidad en la composición. El Capitolio también recurre a este lenguaje, es más ecléctico y está trabajando con el lenguaje clásico, que es mucho más monumental y tiene que ver con la función que cumple el edificio, a partir de cuerpos pensados de forma geométrica básica que se articulan en función de ejes horizontales y verticales, desarrollando una composición centralizada donde tenemos vigente estos principios, el arte del neoclásico.